Estimados maestros y maestras, me dijeron que necesito poner el PowerPoint junto con esta presentación sobre teorías de la adquisición de un segundo idioma, que es lo que voy a hacer en este momento. A ver, tengo que compartir mi pantalla con ustedes y luego agrandar esto. Y yo creo que ya vamos a estar bien. Esto se suponía que era el presimposio virtual del año 2018, pero aquí estamos ya después del simposio, pero está bien. La primera teoría que quisiera conversar con ustedes es la teoría de Stephen Krashen. Él la propuso en la década de los 70, sin embargo todavía está tremendamente vigente y se enseña en todas las universidades. Él propuso 5 hipótesis. La primera, él hace una diferencia entre lo que es el aprendizaje y la adquisición. Y él dice que el aprendizaje es un proceso consciente y la adquisición es un proceso subconsciente. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestro primer idioma lo aprendemos de manera subconsciente, ¿verdad? Entonces nosotros adquirimos el primer idioma. Y él hace esta diferencia y propone que cuando enseñamos una segunda lengua, que también tenemos que adquirirla. El aprendizaje, como es consciente, generalmente se enfoca en lo que es gramática, lectura, quizás traducción, comprensión, lo mecánico, ¿no? Pero un señor que se llama Barry McLaughlin, él señaló que no es tan así, que el aprendizaje se puede convertir en adquisición a través de una práctica significativa, ¿no? Con significado. Entonces, si aprendemos algo y lo practicamos en contexto de una manera que tiene un significado, un contexto para nosotros, después de un cierto tiempo de práctica, nosotros lo adquirimos y pasa a ser subconsciente. Y esto viene de la psicología cognitiva. Entonces, de eso vamos a expandir estos temas un poquito más cuando hablemos de pedagogía. La segunda hipótesis es el filtro afectivo, y esto tiene que ver con el nivel de estrés que está presente en la clase, ¿no? Porque nosotros creamos un ambiente acogedor para los estudiantes o creamos un ambiente que es frío, que es duro, demandante, y entonces depende de nosotros. Y Krashen dice que las personas aprenden mejor cuando el filtro es bajo, o sea, cuando hay afectividad en el proceso educativo, cuando los chicos se sienten acogidos, bienvenidos, comprendidos, y entonces a ellos les va a ir mejor de esa manera. El editor no es una persona, es una capacidad con la cual nosotros nacemos, ¿no? Esa capacidad de editar y editarnos. Nosotros a veces cometemos errores aún en nuestra primera lengua, y como el editor es como diciendo, ok, momento, cometí un error, y a veces nos devolvemos, a veces nos disculpamos, a veces, bueno, lo arreglamos de alguna manera, pero este editor trabaja mucho más cuando la persona está practicando, digamos, el segundo idioma, porque es un idioma nuevo. Entonces van a cometer más errores. Ahora, hay personas cuyo editor no trabaja mucho, entonces ellos sencillamente, por ejemplo, escriben con errores y así como en el camino se arregla la carga, ¿no? A medida que van practicando, van mejorando, pero ellos no están muy preocupados. Y esa sería una situación. La otra situación es que la persona usa el editor demasiado. Entonces va demasiado lenta o no produce hasta que esté perfecto, hasta que ellos estén convencidos de que no van a cometer un error. Esos son los dos extremos. En realidad, que tendría que haber algo en el medio, ¿verdad? Que sea el uso óptimo del editor.
Bueno, eso más o menos funciona de esa manera y como les digo, es una capacidad con la cual todos nacemos. La hipótesis número 4 es que tenemos que hacer el contenido comprensible, el contenido curricular comprensible más 1. Eso quiere decir que lo ponemos al nivel que ellos pueden comprender y los empujamos un poquito más, los desafiamos un poquito más, pero no más que 1. Porque si nosotros enseñamos contenido comprensible más 2, más 3, más 4, ya los vamos a frustrar. Por otra parte, si el contenido es menos 1, menos 2, menos 3, los niños se van a aburrir. Entonces, tenemos que mantenerlo al más 1. Ahora, ¿qué significa ese más 1? Es algo que nosotros vamos a aprender con práctica, ¿verdad? Y la última es el orden natural de adquisición. Y el orden natural de adquisición de una lengua realmente existe, ¿no? Han habido muchos estudios sobre eso, pero los que han enseñado por mucho tiempo se dan cuenta de que sí, que hay ciertas formas gramaticales, por ejemplo, que se aprenden al principio, hay otras que uno tiene que 2 años estar ahí tratando de aprenderlo para que realmente se adquiera, ¿no? Porque lo practicamos y sería para que se adquiera. Bueno, las reglas portátiles, yo les voy a mostrar una regla portátil que sería un ejemplo, pero se la voy a mostrar al final de esta grabación. Esto es solamente otra explicación que ya les di sobre el contenido comprensible y lo que es. La segunda teoría viene de Jim Cummins, un investigador canadiense. Jim Cummins nos propuso los cuadrantes de Cummins, que se llaman, ¿no? Entonces arriba, él dice que estamos enseñando algo que es cognitivamente difícil. Y abajo estamos enseñando algo que es cognitivamente fácil. A un lado estamos enseñando algo dentro de un contexto, quizás con dibujos, con una historia, pero tiene contexto lo que estamos enseñando. Y al lado opuesto no tiene contexto. Por ejemplo, si leemos un libro que es solamente texto y a veces es un texto difícil de entender, no tenemos mucho contexto, mucha ayuda, entonces diríamos que no tiene contexto. Si yo creo una actividad, la que sea, que es cognitivamente fácil y tiene contexto, yo estoy en el cuadrante A. Si yo creo una actividad que es cognitivamente difícil, pero tiene contexto, eso le va a ayudar al estudiante, voy a estar en el cuadrante B. Si la actividad es cognitivamente difícil y no tiene contexto, estoy en el cuadrante C. Y si la actividad es cognitivamente fácil, pero no tiene contexto, estoy en el cuadrante D. Yo espero que se hayan dado cuenta que las actividades que caben en el cuadrante A, B y D realmente son las mejores para los estudiantes. Las que caen en el cuadrante C son demasiado difíciles. Y realmente no es necesario. Nosotros podemos contextualizar y debemos contextualizar siempre lo que estamos enseñando. En este sentido, a mí me gusta que los estudiantes, por ejemplo, escriban un párrafo, aunque sea chiquito, muy chiquito, en lugar de oraciones sueltas de diferentes temas, porque entonces no hay contexto. Les quitamos el contexto. En cambio, si escriben un párrafo chiquito, tiene que ser sobre un tema determinado y ese tema le da contexto a la actividad que nosotros estamos realizando. Cummins también nos provee la hipótesis del umbral. El estudiante tiene que haber alcanzado un cierto nivel de desarrollo lingüístico en el primer idioma para poder beneficiarse de instrucción en el segundo idioma. Esto es importante porque 90% de los estudiantes sordos nacen en familias oyentes y no han alcanzado ese nivel de desarrollo lingüístico en la lengua de señas por diferentes razones. Entonces, cuando llegan a nosotros, ya en la escuela, vienen con un retraso. Y por eso también, especialmente para los estudiantes sordos, es muy importante tener, por ejemplo, un preescolar. Ya, un preescolar que les ayude a
ponerse al día en cierto modo antes de entrar, digamos, al kinder o al primer grado, ¿no? Para que ellos puedan beneficiarse no solamente de contenido en la lengua de señas, pero también ellos ya toman conciencia, mucha conciencia de una manera oficial acerca de la lectoescritura, porque de manera no oficial ellos ven texto en todas partes en el ambiente todo el tiempo. La otra hipótesis que Kamens nos ofrece es la hipótesis de la interdependencia. Y esto significa que el conocimiento que hemos adquirido en la primera lengua podemos transferirlo al proceso de adquisición de la segunda lengua. Por ejemplo, si nosotros aprendemos algo sobre la fotosíntesis en el primer idioma y entendemos el concepto de fotosíntesis, ya cuando lo enseñamos en el segundo idioma tenemos ese conocimiento previo, ¿entienden? Y eso ayuda a que uno lo entienda en el otro idioma, ya sea en español, o especialmente si usamos dibujos, pero ya tienen el concepto y eso ayuda muchísimo. Y por eso hay que afirmar también el conocimiento de la lengua de señas. Bueno, otra teoría la ofrece Chomsky. Chomsky dice que las lenguas de señas no escapan de esta teoría, ¿no? Todos nacemos con una habilidad innata de adquirir idiomas. De hecho, las mismas células que están a cargo del desarrollo del idioma oral están a cargo del desarrollo del idioma visual, que es la lengua de señas, solo que la función que cumplen es un poquito diferente en los dos casos, ¿verdad? Y esto explica la rapidez con que los niños adquieren su primera lengua. De hecho, los niños sordos de padres sordos adquieren la lengua de señas antes, o su primer idioma, antes que un niño oyente aprende su primera lengua. ¿Okay? El proceso por el cual pasan es igual. Si el niño sordo está rodeado de usuarios del idioma de señas, ellos pueden aprenderlo al mismo tiempo, al mismo paso que los niños oyentes aprenden su idioma oral, pero tienen que estar rodeados de usuarios de la lengua de señas. Por eso que el preescolar es tan importante, por eso que es tan importante que los padres aprendan la lengua de señas. Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en esto de hablar de la adquisición de un idioma es las orientaciones del idioma que propone Richard Rees, ¿no? A veces vemos el niño visual, ¿no? Y su idioma, la lengua de señas, como un problema. Y a veces lo vemos como un derecho y a veces lo vemos como un recurso. Entonces, lo que tenemos que hacer en estas ideas que se presentan acá es obviamente ver al niño sordo como una persona visual. Entonces, en lugar de centrarnos en lo que al niño le falta, tenemos que centrarnos en lo que el niño tiene, ¿ok? Que es una capacidad visual que de hecho es superior a la de los oyentes. Entonces, no verlo como problema, sino verlo como recurso. Devolviéndonos a Kamens, si aprenden algo en la lengua de señas, más fácil lo transfieren al español. Bueno, vamos a hablar un poquito de pedagogía, porque cómo se aplican todas estas cosas, ¿no? En primer lugar, si vamos a decir que tenemos que ofrecer el contenido curricular de una manera que los chicos entiendan, +1, ayuda mucho escribir el objetivo de contenido. Cuando las personas necesitan aprender 2 idiomas al mismo tiempo, como son la lengua de señas y el español, también es importante nombrar cuál es el objetivo lingüístico de nuestra lección. Es importante tener realia. Realia es algo real, ¿me entienden? Si hablo de una manzana, tener ahí la manzana. Si hablo de un guineo, tener el guineo presente allí como una cosa real. Tenemos que nosotros como maestros señalar cuál es el vocabulario clave. Y no solamente la seña del vocabulario, pero el deletreo de esa palabra y la palabra misma en español. Entonces,
tenemos que atacar de esa manera el vocabulario, ¿no? Y en contexto, no perro, lápiz, porque el perro con el lápiz no conectan, ¿verdad? Tendría que ser todos los animalitos domésticos, perro, gato, pájaro, pez, no sé, todas las cositas que nosotros a veces guardamos en la casa como mascotas. Pero hay que darle un contexto a todo esto, o cosas del salón de clases, ¿no? Como el pizarrón, el lápiz, el cuaderno, el pupitre, en fin, diferentes cosas, todo en contexto. Y también yo personalmente, a mí me gusta que los estudiantes, además de que yo les dé el vocabulario clave, que ellos escojan vocabulario nuevo, lo que es nuevo para ellos, y es de una manera muy personal. Cada uno tiene que decidir dentro de lo que estamos estudiando qué palabras nuevas están aprendiendo y tienen que hacer su listita. También es importante señalar, ¿no? De una manera abierta, cuál es el punto clave de la lección que estamos enseñando. También contenido modificado. Yo voy a hablar de todo esto más en detalle más adelante. No tenemos que aguar, digamos, el contenido, tenemos que ofrecerlo completo, todos los puntos principales, pero modificado de una manera más sencilla. A veces se necesita la clarificación en la lengua materna, y en ese sentido, cómo se separan los idiomas en un modelo bilingüe, digamos, eso requiere a veces que usemos uno y nos devolvamos al otro y volvemos al otro y así estamos, ¿no? De uno al otro para ir clarificando con los niños, aprendiendo español, clarificando en lengua de señas, introduciendo en lengua de señas, probando algo en español y así, con los dos idiomas. Y el lenguaje que usemos tiene que ser apropiado al desarrollo lingüístico del niño +1. Tenemos que asegurarnos que el niño tiene el conocimiento previo para aprender lo que nosotros vamos a enseñar, y si no, tenemos que proveerlo, ¿no? Tenemos que dar como un prefacio a lo que vamos a enseñar. Y luego mucho material suplementarios, visuales, manipulativos, etc. Ok, esto es lo que generalmente aparece en el currículum nacional, y yo leí el currículum como aparece de la República Dominicana, y es muy similar al de Chile. Entonces, por ejemplo, aquí dice, comprensión del medio natural. Promover y ejercitar el desarrollo físico personal en un contexto de respeto y valoración por la vida y el cuerpo humano. El desarrollo de hábitos de higiene personal y social y de cumplimiento de normas de seguridad. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. Eso es lo que me dice el currículum nacional. Ahora, lo que yo digo es que ahora tenemos que traducirlo, ¿entiendes? ¿Qué voy a hacer yo en el salón de clase? Bueno, vamos a ver, estos son objetivos de contenidos modificados para hacerlo comprensible +1, ¿recuerdan? Primero que nada, yo creo que eso me dice que los niños tienen que aprender a cuidar el cuerpo humano. Y tienen que desarrollar hábitos de higiene. Además de eso, hay que desarrollar el pensamiento reflexivo y desarrollar el sentido de crítica y autocrítica. Todo eso así lo traduje yo. A lo mejor ustedes lo traducen de una manera diferente, pero como docente yo tengo que buscar manera de trabajar con el currículo nacional. Ok, bueno, aquí yo les doy un ejemplo en inglés, ¿no? ¿Qué le pasó a esta persona, no? So, what happened to this person? Is it important to clean the knee? Why? Can it get infected? Does it hurt? Ustedes no tienen que entender nada de eso si yo pongo dibujos que hacen que mi mensaje sea comprensible. Ya sabemos que se trata de alguien que se cayó y se hizo una herida, y aquí yo veo alcohol, seguramente que vamos a limpiar, y luego vamos a proteger, ¿verdad? Con esta bendita, y ya por lo menos eso me contextualiza lo que yo quiero enseñar. Y eso es el valor de tener esos visuales, esas ayudas visuales allí. Ahora también es importante, por ejemplo, trabajar con un patrón de, bueno, is it important, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de nuevo tengo dibujitos, aquí la persona se está lavando las manos, el chico se está
lavando su cabello y aquí la otra persona se está bañando, ¿no? Entonces, aquí dice, is it important to wash your hands? ¿No? Is it important to wash your hair? Is it important to wash your body? Is it important to take a bath? Yes, it is important. Ustedes ven que hay repetición, 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 repetición. Y al mismo tiempo están aprendiendo vocabulario nuevo, que tiene que no solamente traducirse, dar la seña, deletrear, hay mucho que hacer con este vocabulario nuevo. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de objetivos lingüísticos, ¿no? Dice adquirir y comprender el vocabulario clave, el deletreo dactilológico, desarrollar la habilidad de hacer preguntas específicas sobre la lección, hacer preguntas sobre el tema que se está tratando. Es importante hacer diferentes tipos de preguntas, no solamente preguntas literales, eso lo vamos a tratar en otra presentación. Desarrollar la habilidad de escribir un cierto número de palabras sobre la lección, ¿no? 5, 10, 15, en fin. Desarrollar la habilidad de explicar los puntos clave en la lengua de señas. Reconocer las características del idioma que se aprende, por ejemplo, las reglas portátiles, ¿no? Poder trabajar con estas reglas portátiles que yo les voy a mostrar. Por ejemplo, femenino, masculino, que es una característica del español, cómo usamos el artículo, cuál es la posición del adjetivo. Desarrollar la habilidad de usar bien un punto ortográfico, por ejemplo, como las mayúsculas, cuando se usa mayúscula. Y este otro, hacer teatro de encuentros para aumentar la comprensión. Bueno, entonces aquí vamos a tener, recuerden, vocabulario clave, vocabulario nuevo. Desarrollar la habilidad de hacer preguntas. Bueno, van a tener que familiarizarse con estas palabras, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? A veces, aunque no entiendan todo en detalle, si pueden contestar estas preguntas o si pueden hacer una pregunta usando estas palabras, entonces ya van adelantando. Esto es la realia, como ven ustedes aquí, esta es una manzana de verdad y resulta mucho mejor algo que ustedes pueden oler, probar, ver, tocar, palpar, que algo así o algo así o algo así, ¿se dan cuenta? Bueno, el texto modificado, ¿no? Yo no sé por qué escribí inglés, me disculpan, dice, este texto, este es el texto normal, digamos, el que nos dan. Pero este texto se puede modificar y yo puse 2 modificaciones para ustedes acá. Entonces el texto sin modificar dice Chapultepec fue amurallado desde tiempos virreinales y fue escenario de elegantes saraos. Sirvió de asiento a los poderes imperiales y republicanos. Aún hoy en los linderos de la primera sección se encuentra la residencia presidencial y sus guardias. La zona fue escenario de la batalla del Molino del Rey y del asalto del colegio militar. Cruel recuerdo de la intervención norteamericana. Desde entonces, el colegio es antecedido por la H, que se refiere a su heroico desempeño. El imperio de Carlota y Maximiliano dejaría de tener un tinte romántico si no pudiéramos asomarnos a sus jardines, aposentos y salones del castillo, utilizado entonces como palacio imperial. Estamos hablando del castillo de Chapultepec, que está ubicado en México. Ahora, aquí está el texto modificado, ¿no? En Ciudad de México hay un castillo famoso que se llama Chapultepec. Este castillo ha sido la casa de personas muy importantes y aquí podemos agregar, incluyendo el emperador y la emperatriz, no, el emperador Maximiliano, la emperatriz Carlota de Francia, que ellos tomaron mando del gobierno por un tiempo corto. Este castillo también ha sido una escuela militar. Hoy es un museo. Como escuela militar fue atacada por el ejército norteamericano. Había niños cadetes en Chapultepec. En este ataque murieron 7 niños. Estos niños se llaman los niños héroes. Ellos son héroes nacionales. Okay. Aquí yo pienso que tenemos el punto importante o los puntos importantes que no hemos diluido el currículum, sino que hemos enseñado los puntos principales. Ahora, si son más chiquitos, podemos hacer un cuento, ¿no? Un cuento para los niños con dibujos. Entonces, en la primera página, hace mucho tiempo vivían en este castillo los virreyes de España. Los virreyes son personas que representan al rey. Y así, ¿no? La próxima página, a los virreyes les gustaba hacer fiestas muy elegantes.
que se llama avanzará, o si ustedes pueden introducirles a esa palabra de vocabulario. Otra página, muchos años después el castillo sirvió como una escuela militar, otro dibujo, ¿se dan cuenta? Entonces así van pasando las páginas. En la escuela había cadetes muy jóvenes. Una vez que ustedes desarrollan un librito así como este, pueden seguir desarrollando y los niños van aprendiendo de a poquito, de manera muy sencilla, la misma historia, tiene la misma información. ¿Cuál es el punto clave? Que yo escogí este, puede que sea otro, ¿me entiende? Puede ser que Francia ocupó México por un tiempo. Depende, ustedes como docentes tienen que decidir eso. 7 cadetes que son niños dan su vida por México y son héroes. Ok. Lenguaje apropiado al nivel de desarrollo lingüístico +1, ¿no? Tenemos que primero establecer la competencia lectora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir estos instrumentos con ustedes poco a poco. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama Swollen, que nos permite ver en qué nivel de desarrollo está el niño y cuál es el próximo nivel. Entonces, nosotros tenemos que crear nuestras clases para que el niño vaya avanzando de nivel en nivel en diferentes categorías. Y luego los niveles de Martha French, que se han usado con mucho éxito también, para ir viendo cómo los niños van avanzando en su desarrollo de la lectoescritura. Se pueden hacer diferentes evaluaciones, formales e informales, no todo tiene que ser formal, a veces vale la pena también evaluar de una manera muy informal, ahí mismo al final de la lección, con preguntas que requieran una respuesta de falso o verdadero, completar un párrafo u oración con el vocabulario clave y nuevo, o sea, dejamos espacios en blanco para demostrar su comprensión. Indicar si algo está bien o mal, correcto o incorrecto, ¿no? Y las habilidades receptivas se adquieren antes que las productivas o expresivas, por lo tanto nosotros damos ejercicios que requiere que ellos solamente vayan llenando la información o reconociendo que algo es correcto o incorrecto, verdadero o falso. Materiales suplementarios o visuales manipulativos pueden ser mapas, dibujos, representación del concepto femenino y masculino, el uso del artículo, mapas semánticos, reglas portátiles, ¿no? Y a medida que vamos usando todo esto y vamos contextualizando nuestra lección, es que podemos situar, ¿no?, la actividad en uno de los cuadrantes de Kamenz, lo cual es fantástico. Les voy a mostrar, voy a de nuevo compartir mi pantalla, pero esta vez ojalá que saque el correcto, yo creo que sí. Okay. Voy a mostrarles lo que es una regla portátil del artículo. Que ustedes saben que en la lengua de señas no hay artículos, entonces tenemos que enseñarles a los chicos de manera visual lo más posible, ¿no? Y tengo otras lecciones, pero esto es solamente una regla portátil al que ellos se pueden referir, ¿comprenden? No, a mí no me gusta decir, ok, ya lo aprendieron, vamos a hacer una prueba o algo. No, no, no. Ellos deben tenerlo ahí tanto como ellos lo necesiten, tanto tiempo como lo necesiten, porque recuerdan esta práctica con significado, practican, 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 finalmente se adquiere. Entonces, mientras más tiempo le dan a los estudiantes para practicar, con esta reglita, ¿no? Practica, practica, practica. Un día ellos mismos se van a dar cuenta que ya no la necesitan. Ok, bueno, aquí yo uso un poquito, por ejemplo, el rosado para el femenino y el azul para el masculino. Bueno, un estereotipo, pero que en este momento no sirve. Entonces, la manzana es femenina y el guineo es masculino. Si el artículo que pongo yo aquí, o sea, el objeto que yo pongo acá, es femenino o masculino, eso está determinado en esta regla portátil por si termina en A o si termina en O. Como dice acá, si el sustantivo termina en A, anteponer la. Si el sustantivo termina en O, anteponer el. Este es femenino, este es masculino. Esa es nuestra pequeñita lección acá. Entonces yo miro acá y digo manzana, oh, termina en A, entonces tiene que ser la manzana, ¿verdad? Entonces la pongo acá, la.
Oh, pero esa me salió azul. Bueno, ustedes me disculpan, yo quería que saliera negro nomás. Ok, negro. Ok. Computadora. Oh, también termina en A, pues también es la, ¿verdad? Y parece que todo me va a salir azul acá. Entonces seguimos. Entonces ahora tenemos teléfono. Oh, teléfono termina en O. Entonces tiene que ser el, ¿verdad? El teléfono. La uva y así siguen, se dan cuenta. O sea, los niños tienen manera de practicar y luego ellos mismos pueden escribir acá manzana, la manzana, ¿verdad? El teléfono y así. Bueno, esa es una regla portátil, ¿ok? Vamos a parar de... Y por el momento vamos a dejar esta presentación así, pero ustedes van a ver con las diferentes presentaciones, algunos puntos se van repitiendo, y eso es lo que hablábamos de aprender en espiral en el simposio, porque algunas cosas se van repitiendo, otras nuevas, otras se repiten, otras nuevas, pero con esa repetición vamos aprendiendo y vamos avanzando. Entonces, bueno, hasta la próxima.